Hoy empezamos tema nuevo. Hoy vamos a hablar sobre los derechos del niño, niña y adolescente. Los derechos del niño y adolescente tienen una historia que está íntimamente conectada con la historia de los derechos humanos, principalmente a partir de la segunda generación de los derechos humanos. Empezamos a ver la preocupación por los derechos del niño. Podemos decir que su antecesor, el pensamiento previo al concepto de derecho del niño, se realizó en 1924, cuando la Sociedad de las Naciones, así se llamaba, la Sociedad de las Naciones. La Sociedad de las Naciones, digamos que sería como la abuela de la ONU, ¿no? Antes de la ONU estaba la Sociedad de las Naciones. Se firma en 1904 con la Sociedad de las Naciones lo que se conoce como la Declaración de Ginebra. ¿La Declaración de Ginebra es porque querían tomar Ginebra? No era una declaración de quiero Ginebra, sino es porque se firmó un tratado. Se llama la Declaración de Ginebra porque ¿por qué se llamaría la Declaración de Ginebra? ¿Por qué se llamaría la Declaración de Ginebra? Porque se firmó ¿en dónde? En Ginebra, ¿no? Así como el Tratado de San José de Costa Rica se llama el Tratado de San José de Costa Rica porque se firmó ¿en dónde? En San José. Los tratados son fáciles de acordarse. El Tratado de Ginebra, el de San José de Costa Rica. Bueno, la Declaración de Ginebra propone por primera vez un concepto que es el Pacto de Ginebra, que es el siguiente: defender a los niños y niñas desahuciados después de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el pacto hablaba de que los estados en conflicto bélico, en guerra, tenían una obligación, que si veían niños huérfanos o solos, ayudarlos, no importa de qué bando era el niño. Esto era muy relevante porque en la Primera Guerra Mundial, cuando se empezaron a destruir ciudades, muchos niños y niñas quedaron huérfanos. Murieron sus padres y sus madres y se quedaron sin hogar. Sin hogar y sin edificios a dónde ir. Entonces, generó un problema. Este tratado fue estimulado, promovido por un activista, Eglantine, Eglantyne, ese es el nombre, es como Englantina. Eglantine Sheriff, ese es su apellido, que nació en 1876 y murió en 1928. Ella había creado una fundación, la fundación se llamaba Save the Children, Salven a los Niños, que al día de hoy sigue existiendo, que ustedes quizás la conocen. 1928. Quizás ustedes conocen el logo de la asociación, es una mano que simula ser el ala de una paloma, ¿no? Ese es el logo. Bien. Y ella fue la gestora y promulgadora de la primera versión de los derechos del niño, niña y adolescente. Ella creía, Eglantine, que había que defender a todos los niños y niñas sin distinguir en cuestiones de raza, de política o de religión. Entonces, hablaba de la importancia de la protección indispensable del niño, que hay que protegerlo. Esta idea que propone Eglantine, que se incorpora en la Declaración de Ginebra en 1924, encuentra su realización, lo que sería la primera generación de los derechos del niño, niña y adolescente, en 1948. Nosotros en la clase pasada vimos que en 1948 pasó algo importante. ¿Recuerdan qué pasó en 1948?
La guerra termina en 1945. ¿Y en 1948 qué sucede? La primera declaración es en 1776. La... No, es la tercera. ¿Por qué? A ver. Porque luego de lo que ves. Después de la segunda va la tercera, sí. No, Pero... no, después el acontecimiento de la guerra. ¿De cuál guerra? De la Segunda Guerra Mundial. Bien. Bien. ¿Y dónde se juntan? ¿En el patio de uno o en dónde? No, ¿de dónde? Yo dije en dónde. Es más, y lo acabo de decir hace 5 minutos. No. En la ONU. En la ONU. En la ONU. Bueno, en 1948 la ONU firma la Declaración Universal de los Derechos del Humano. Ahora, ¿cómo es su apellido? Cardoso. Te dije que era aquí. Está bien. Pero vino sola hoy. No. Ah, está bien. Ya llega. ¿Ah? No, que es por la ley. Por la ley. Se cansó de las clases. Está muy feo. Dijo, no quiero ir porque ese profesor me presta atención. Ok. En 1948 se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos y aparece así la tercera generación de los derechos humanos. En esa declaración había un artículo en específico, el artículo 25. ¿Qué es ese ruido? Mi teléfono. Ah. Pensé que era como, no sé, un aire acondicionado que no existía. ¿Y por qué ese ruido? ¿Pero por qué ese ruido? ¿Podría ser un pío pío? Ah, ok. ¿Le prestás atención a ese ruido? Ah, claro. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 25 en particular, se mencionaba por primera vez en una declaración de los derechos humanos a los niños. Decía, derecho a los madres y los niños a cuidados de asistencia especiales, a protecciones sociales. Y esta misma declaración había incorporado la importancia de una promesa humanística, que era la siguiente: la humanidad le debe a los niños lo mejor de sí misma. Este concepto se llama el concepto de la deuda humana, que es que la sociedad humana como un todo le debe lo mejor que puede hacer a un grupo específico de humanos, a los niños, que son el futuro de la humanidad. O sea, todas las virtudes, las mejores expresiones, las cuestiones más bondadosas y éticamente correctas o aceptables, lo mejor que podemos esperar de nosotros como seres humanos tiene que estar enfocado y dirigido en primer lugar para los niños. Ese es el concepto de la deuda humana. Y en esto aparece ahora la primera versión de los derechos del niño, niña y adolescente. Entonces, en 1948 aparece la primera generación de los derechos del niño. ¿Cuándo aparece la primera generación de los derechos del niño? En 1948. ¿Y qué tiene de particular? Bueno, tiene lo que Eglantine había escrito. O sea, los artículos que se ponen son los que esta activista británica que defendía a los niños desahuciados del mundo había propuesto como el piso mínimo de derechos que se debían cumplir en el Estado. Y son 5 los que propuso. Así que como son 5 se los voy a leer. ¿Todos? Sí, son 5, son poquitos. El primero dice lo siguiente: el niño debe ser puesto en condiciones de desarrollarse normalmente desde el punto de vista material y espiritual. Es decir, debe poder crecer bien y debe poder formar su espíritu crítico, ¿no? Desarrollo normal. El segundo dice lo siguiente:
El niño hambriento debe ser alimentado. El niño enfermo debe ser atendido. El niño deficiente debe ser ayudado. El niño desadaptado debe ser reeducado. Y el niño huérfano y abandonado debe ser recogido y ayudado. Acá este segundo artículo habla de un asistencialismo, ¿no? Asistir a los niños en situaciones de vulnerabilidad, de precariedad. El tercer artículo habla de lo siguiente: el niño debe ser el primero en recibir socorro en caso de calamidad. Este concepto de que los niños primero, hay que salvar primero a los niños, bueno, se forma en la década del 40, final de la década del 40. Buenas. ¿Su apellido? González Cintia. ¿Y el suyo? ¿González cuánto? Micael. El cuarto artículo habla de lo siguiente: el niño debe ser puesto en condiciones de ganarse la vida, debe ser protegido de cualquier explotación. Acá hablaba Eglantyne de la posibilidad de los niños de ser formados para poder ser autosuficientes, por ejemplo en escuelas técnicas, ¿no? Y por último, quizás el artículo más importante que escribe Eglantyne por su impacto en el futuro es el quinto, que dice: el niño debe ser educado inculcándole el sentimiento del deber que tiene de poner sus mejores cualidades al servicio del prójimo. O sea, el niño tiene que ser educado para lo mejor que tiene de sí debe ser posible de aplicarse en el otro. Acá se reafirma la idea de educar a los futuros niños para satisfacer la deuda de la humanidad, que le debemos lo mejor a todos los niños, porque los niños van a ser adultos, tarde o temprano. Entonces, tarde o temprano, ellos mismos también van a tener que cumplir esta deuda. O sea, cada adulto, el concepto es que cada adulto en este momento tiene que satisfacer la deuda humana y tiene que dar lo mejor de sí. Y para eso, dice Eglantyne, y decía la primera generación, buenas, ¿cómo es su apellido? Para eso están los 5 artículos que deberían cumplirse. Esto se escribe en un contexto después de 2 guerras mundiales y tenía cierto impacto, ¿no? Por ejemplo, ayudar a los niños huérfanos, a los desadaptados. Buenas. Osan. ¿Y quién más? Ontivero. Pero a la vista está que de entrada son pocos los artículos, son 5. No parece cubrir todas las situaciones que podríamos llegar a prever en las problemáticas que tienen los niños, niñas y adolescentes en el siglo XXI. A su vez, hay un problema acá, que es que no se da una definición de qué se considera niño o niña. Por lo tanto, no sabemos a partir de cuándo y hasta cuándo se aplican estos derechos. ¿Se entiende? Al no tener una definición de la niñez o de la infancia, poco se puede saber cuánto tiempo hay que velar por estos derechos. Es decir, que cada estado en particular tenía que decidir, y cada estado, si un estado decía, a partir de los 12 años ya deja de ser niño, a partir de los 12 años se te puede dejar de tratar como niño. Otro problema que tenía esta primera generación de derechos humanos es que el niño acá no aparece como un sujeto de derechos, no es autónomo. El niño aparece como un objeto que debe ser protegido, que debe ser asistido, que debe ser tutelado. Entonces, no está la idea de la autonomía o la libertad del infante. El infante aparece como una cosa preciosa que debe ser protegida, pero no puede tener opiniones porque es una cosa.
Y por último, el cuarto artículo es bastante problemático, porque aparece el concepto de ganarse la vida. El niño tiene el derecho de ganarse la vida. Daba lugar a una rápida malinterpretación del cuarto artículo que puede llevar a la explotación infantil. Como yo quiero que se gane la vida, lo hago trabajar a los 10 años. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, claramente, esto tuvo importantes deficiencias e inmediatamente se consideró que era necesario revertir esto. Así que la ONU, como órgano internacional, propone en 1959, en el Pacto de Polonia, que se llama el Pacto de Polonia, ¿por qué? Porque se firmó en Polonia. Muy bien. ¿Cómo es su apellido? Díaz. ¿Le han hecho el chiste a ustedes de los días? No. ¿No? Okay. Si me dicen que es chiste, porque no se lo han hecho. No lo voy a hacer yo para no reproducir un estereotipo. En 1959 se firma el Pacto de Polonia. ¿Cuántos países firman el pacto? 78. Antes habían firmado 13. Va aumentando el número. Se propone una nueva declaración, pero hay algunos problemas de entrada. Primero, evitan el problema de decir desde cuándo se comienza a ser niño. ¿Por qué? Porque querían evitar el problema del aborto, la discusión sobre el aborto. En ese momento había países que estaban a favor del aborto y había países que estaban en contra. El tema es que si yo, por ejemplo, defino se es niño a partir del nacimiento, quiere decir que el feto que se está gestando no entra dentro del paraguas de los derechos del niño ni adolescente. Y viceversa. ¿Se entiende? Si yo digo que el feto que se está desarrollando es niño o niña a partir de la concepción, estoy invalidando los derechos de autonomía de la persona gestante. Entonces, para evitar ese problema, para ver a quién le invalidamos los derechos, directamente no especificaron desde cuándo se es niño, pero sí se definió qué es un niño. ¿Se entienden? No desde cuándo, sino qué es. ¿Se entendió? Entonces, van a decir que el niño es un ser humano capaz de desarrollarse física, mental, social, moral y espiritualmente con libertad y dignidad. Es un proyecto de humano el niño, un proyecto a ser humano completo. ¿Qué? No. El proyecto puede empezar a los 5 años si querés. No entra el feto. Entrará cuando el Estado firmante determina. Algunos estados dicen desde la concepción, otros estados dicen de la semana 10, otros semana 14, ¿no? Y eso va a cambiar por los estados. Justamente para no meterse en ese problema, no dicen desde cuándo, dicen qué es. ¿Se entiende? Porque podemos discutir desde cuándo se comienza, ¿no? Y ahí ya es otro tipo de debate. Pero la idea no era debatir desde cuándo se es niño, sino la idea era poder dar una clara identidad de qué es ser niño. ¿Se entiende? Igual esto del aborto lo vamos a hablar un ratito más adelante, porque entra en un problema acá de los derechos de niños y adolescentes. Pero estamos en la segunda generación de los derechos humanos. Una de las cosas que hizo la segunda generación y que logró un cambio significativo es que cambió el concepto de ganarse la vida. Eliminaron el concepto de que el niño debía ganarse la vida justamente para eliminar la oportunidad de cualquier chanta de la explotación infantil. Mira, tenés que ganarte la vida, anda a coser zapatos, ¿no? Y se incorporó una nueva noción
en el Estado que genera una forma distinta de conectarse con el niño, que es que ahora el Estado no solamente tiene la obligación del asistencialismo, por ejemplo, de si ve un niño huérfano conseguirle casa, un niño sin escuela meterlo en la escuela, un niño con hambre darle comida, un niño enfermo darle salud, ¿no? Se le agregó a ese asistencialismo, la obligación asistencialista, se le agregó la obligación emocional, que es que los niños están obligados a recibir amor y comprensión. Entonces hay que garantizar que se sientan amados y comprendidos, porque sólo así se puede establecer un desarrollo satisfactorio de su dignidad como seres humanos, ¿no? Ese concepto acá de que si un ser humano no es amado, no puede crecer, ¿no? Esa obligación emocional. ¿Qué? En este sentido, se reafirma el concepto de la deuda humana. La humanidad le debe lo mejor a los niños. Lo mejor de sí misma, lo mejor que puede ofrecer. E incorporó una nueva idea, porque los primeros derechos, la primera declaración, parecían ser, más que derechos de los niños, obligaciones del Estado. El Estado debe hacer tal cosa para con el niño. Ahora se cambia eso, y ahora que el niño tiene sus propios derechos, diferente a los derechos del adulto. Y es el adulto el que tiene la obligación de satisfacer esos derechos. Esta nueva declaración, la de 1959, pasa de 5 artículos a 10. Un cambio, duplicó. Y como son 10, y son pocos, lo vamos a leer todo. Porque después me dicen, tengo que enseñar derechos del niño. Y le digo, ¿cuál? La libertad, ok, ¿cuál? Y la libertad, profe, ok, ¿cuál libertad? Y bueno, entonces si yo les digo los derechos, no pueden decir que no los conocen. Por lo menos yo, mi deber pedagógico lo he cumplido. El primer artículo dice lo siguiente: el derecho a la igualdad sin distinción de raza, religión o nacionalidad. Todos los niños son iguales, todos los niños merecen los mismos tratos. El segundo artículo: el derecho a tener protección especial para el desarrollo físico, mental y social del niño. Todos los niños tienen que estar protegidos para que puedan desarrollar su cuerpo, su conocimiento y sus relaciones sociales. El tercer derecho, con uno de los derechos novedosos de esta nueva declaración, el derecho a un nombre y a una nacionalidad, a tener un nombre. El cuarto derecho, el derecho a la alimentación, a la vivienda y la atención médica. O sea, los niños merecen alimentaciones particulares, condiciones de hogar particulares y atenciones médicas particulares que deben ser satisfechas. Antes se trataba al niño con los mismos medicamentos y el mismo sistema de salud que un adulto, cuando no tiene los mismos requerimientos, ¿no? Acá se empieza a conectar con el nacimiento de una subdisciplina médica. ¿Qué subdisciplina médica puede ser? Pediatría. La pediatría. Muy bien, están on fire. El quinto artículo dice: el derecho a una educación y un tratamiento especial para aquellos niños que sufran alguna discapacidad mental o física. Es decir, si un niño tenía alguna dificultad, por ejemplo, cognitiva, o una dificultad física, qué sé yo, una pierna más corta que otra, merecía una educación que le permitiera poder superar esos obstáculos. Acá aparece lo que yo hablaba de la obligación emocional en el sexto artículo: el derecho a la comprensión y el amor de los padres y la sociedad. Qué loco eso, ¿no? Pensarlo, porque quizás para nosotros es medio obvio o instintivo que todos tenemos derecho a ser amados, pero acá está como postulado de manera universal y el Estado tiene la obligación de resolver eso, ¿no? Es una noción de que
la sociedad tiene que garantizar de que este niño sea amado. Es curioso. El séptimo artículo es mi favorito, el derecho a la actividad recreativa y la educación gratuita, el derecho al juego y a la educación, el derecho a jugar, a divertirse. El artículo 8 es recibir ayuda, ser el primero en recibir ayuda en situaciones peligrosas o de circunstancias de dificultad. El artículo 9 va en contra de la explotación, derecho contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación. Y el 10 dice, el derecho, el 10 es el artículo 5 de la primera generación reconvertido. El derecho a ser criado con un espíritu de comprensión, de tolerancia y de amistad. Comprensión, tolerancia y de amistad entre los pueblos y la hermandad universal. Acá está de vuelta la deuda humana, ¿no? La cuestión. Bueno, esto tiene cosas positivas, esta segunda generación. Para empezar, el hecho de que se preocupa claramente por resolver algunas prácticas de explotación laboral y tratar de definir qué es la niñez. Pero sigue sin estar adecuado o adaptado a la diversidad de condiciones en que los niños y adolescentes se encuentran en el mundo. Tiene un carácter idealista. Tiene un carácter como, una vez que lo postulamos, automáticamente se aplica, y no es así. No es así. Estos derechos se encontraron rápidamente con verdaderas limitaciones institucionales, limitaciones culturales. Entonces, esta segunda generación duró muy poco tiempo, se dieron cuenta inmediatamente que no era lo suficientemente incisiva, profunda y universal como debería ser. No estaba a la altura de lo que para ese entonces ya existía, que eran los derechos universales humanos. Parecían ser algo más como sugerencias a los estados de cómo tratar a sus niños y no como una obligación de la humanidad expresada en cada uno de los pueblos del mundo. Entonces, inmediatamente se ve la necesidad de transformar esta segunda generación. Pero también aparece otra cosa. No se define cuándo comienza y cuándo termina la niñez, lo cual genera una situación de debate. Cada uno más o menos podía decidir cuándo hacía. Y a su vez, había una cuestión más, que todavía el niño aparecía como un objeto preciado a proteger y no aparecía como un sujeto de derecho. Es una cosa que tenemos que cuidar, como una rosa dentro de una botella de cristal que no se tiene que romper, como si no tuviese libertad, autonomía, intereses, deseos, anhelos. Entonces, había una propia imagen caricaturesca del niño, como si el niño no pudiese desarrollar su propio pensamiento. ¿Se entiende? Entonces, hay importantes limitaciones en esta segunda generación, desde su idealismo, donde no se puede aplicar, desde no definir cuándo empieza y cuándo termina la niñez, hasta el hecho de que se considera el niño como un objeto de posesión de los padres, lo cual responsabilizaba a los padres directamente de su destino. Entonces, se vio rápidamente la necesidad de tener que cambiarlo. No era suficiente. Entonces, en 1978, la ONU considera necesario crear un comité internacional interdisciplinario de confección y diseño de lo que sí sería la Declaración Universal de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente. Internacional porque iba a abarcar gente de todo el mundo, e interdisciplinario
porque iba a abarcar profesionales de todas las disciplinas. Docentes, médicos, pedagogos, psicólogos, políticos, o sea, tratar de lograr la mirada más integral posible. Bueno, se tomaron su tiempo, porque en 1978 se creó el comité, en 1989 lo terminaron de escribir. Como que dijeron, bueno, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. Entonces, costó ahí meter agua bajo el puente. Pero, bueno, si la primera generación fueron 13 los países que firmaron, si la segunda generación fueron 78 los países que firmaron, la tercera generación fueron 192 países los que firmaron. ¿Cómo es su apellido? Vega. En ese momento, en 1989, existían 194 países. Es decir, que solamente 2 países no participaron de la firma del Tratado Universal o del Pacto Universal de los Derechos del Niño, Niña o Adolescente. Yo les voy a decir un país y voy a ver si ustedes adivinan el otro. Uno de los 2 países no firmantes fue Somalia. El segundo país, ¿cuál pudo haber sido? No. A Argentina le encanta firmar los tratados de la ONU. Siempre está primero a firmar. No tiene injerencia, pero firma igual. ¿Termina? ¿Eh? ¿De qué continente? Porque... América. Bien, Pacífico. No. Cuba. No. Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos fue el segundo país que no firmó y al día de la fecha siguen sin firmar. Somalia sí firmó, por ejemplo. Creo que siguen con la segunda generación. ¿Sí? ¿Cómo se trata a los niños? Bueno, ya vamos a hablar de la situación actual de los niños y adolescentes, ¿no? Ahí vamos a hablar, ahí vamos. Terminemos acá y ahí avanzamos un poquito. El 20 de noviembre de 1989, el 20 de noviembre, se firma la actual Convención Universal de los Derechos del Niño, Niña, Adolescente. Ese es el nombre. Y crea 2 conceptos nuevos. Uno que estábamos esperando y uno que es original. El que estábamos esperando era considerar al niño como un sujeto de derecho. Entonces se dice, el niño es ahora un sujeto de derecho. Pero se crea un segundo tipo de sujeto, el sujeto de responsabilidades. Se define al adulto como el sujeto de responsabilidades. ¿Y cuál es su responsabilidad? Lograr que el niño se le sean cumplidos estos derechos, ¿no? Entonces, se define ahora 2 tipos de subjetividades. El sujeto de derecho llamado niño y el sujeto de responsabilidades llamado adulto. Se establece de manera inequívoca en esta tercera generación que esto habla a todos los niños ni adolescentes del mundo. Así como la tercera generación de los derechos humanos dice a todos los humanos que han nacido, a los que existieron, los que existen y los que existirán, la declaración de los niños y adolescentes es para los niños que existieron, existen y existirán. Es para todos, es universal, independientemente de su lugar de nacimiento, o de quiénes son sus progenitores, o de cuál es su género, o de cuál es su religión, o de cuál es su origen social. Nada de eso influye para invalidar la aplicación de estos derechos. ¿Buenas? ¿Cómo es su apellido? Se establece que esta convención es obligación de todos los gobiernos del mundo, sean partes de estados firmantes o no. Es decir, que si no participaste del pacto, también estás obligado a cumplirlo.
Básicamente se reconoce como un instrumento jurídico más poderoso actualmente en el siglo XXI para el reconocimiento y la protección de los derechos humanos del niño, niña, adolescente. Regula cómo entender al niño y determina cuáles son las obligaciones individuales, sociales y estatales respecto a los niños, niñas, adolescentes. De entrada ya refleja esta tercera generación una nueva perspectiva. Dice que los niños no son propiedad de los padres, ni los niños son el objeto de la beneficencia o la asistencia. Los niños son seres humanos destinatarios de sus propios derechos. Entonces el niño aparece acá ahora como un individuo que es miembro de una familia y es miembro de una comunidad y por lo tanto tiene derechos y obligaciones adaptados a su etapa de desarrollo. Tiene derechos y como cualquier otro sujeto de derechos, por tener derechos, también tiene obligaciones. Entonces ya no es un objeto de protección, sino es esta idea bien fuerte de sujeto. Por lo tanto, la opinión del niño ahora es relevante en todas las situaciones en que lo afecte, siempre atendiéndolo de acuerdo a su edad y a sus etapas de desarrollo. Pero la opinión del niño, niña, importa. Esta nueva declaración incorpora una gama muy compleja de derechos. Derechos civiles para los niños, niñas, derechos políticos, derechos económicos, derechos sociales, derechos culturales. De vuelta a la pregunta, cuando me dicen, tengo que trabajar la libertad. Ok, ¿qué tipo de libertad? ¿Libertad cultural? ¿Libertad económica? ¿Libertad civil? ¿Libertad política? No es lo mismo, porque si fuese lo mismo no estaría discriminado. Si fuese lo mismo ya estaría resuelto en la primera generación, y a la vista está que no es así. De esta manera, la tercera generación de los derechos niños y adolescentes aparece como el estándar internacional mínimo que todos los países deben cumplir. Y consta de un preámbulo y de 38 artículos. Son 38 artículos. No. Como son poquitos, vamos a leer algunos. Lo primero que hace el preámbulo es decir que la Convención de los Derechos del Niño está conectado íntimamente con la Declaración de los Derechos Humanos. Es como una unidad, no se puede pensar la una sin la otra. Y entiende que hay una triangulación entre Estado, familia y niñez. ¿Bien? ¿Se entiende? Hay una relación entre el niño con el Estado y el niño con la familia, el Estado con el niño y familia, la familia con el Estado del niño, que se tiene que satisfacer. Y se establece un concepto de protección y asistencia del niño o niña antes del nacimiento y después del nacimiento. Y acá tenemos que hablar ahora sí de vuelta del rol del aborto en esto. En el momento que se firma en 1989 los 192 países, aproximadamente la mitad de los países estaban a favor del aborto y aproximadamente la mitad estaba en contra del aborto. Así que el debate todavía estaba, no se había resuelto. Al día de hoy el debate no está resuelto, ¿no? Entonces se toma una decisión que los estados tienen que definir un momento de protección del niño antes del nacimiento para garantizar, por ejemplo, una salud en el desarrollo. La cuestión está en que cada estado establece qué tan antes del nacimiento es ese antes. ¿Se entiende? Algunos estados van a decir, el niño merece protección desde el día 1. ¿Se entiende? Desde la concepción, el día 1, ahí ya es el antes. Otro va a decir, no,
a partir de la semana 12. Después de 12 semanas y un día, ahí. ¿No? Otros 14, otros 10, otros 5 años, no mentira. Después de los 5 años. No. Entonces, si bien no logra resolver esta tercera generación el debate del aborto, sí establece la relevancia de que cierta anterioridad al nacimiento tiene que estar protegida. Pero bueno, se discute qué tan antes y qué tan después. ¿No? Lo importante que nos tiene que quedar a nosotros es que hay algunos derechos anteriores al nacimiento que operan, bueno, dependiendo de las leyes de cada estado. ¿Ok? Les doy un ejemplo. Pensemos en un estado a favor del aborto, como el argentino, ¿no? Entonces, a partir de la semana, ¿esto es 13? ¿La semana 13? 14, la semana 14, en Argentina vos podés reclamar ciertos cuidados de asistencia médica para el infante que no ha nacido. ¿Se entiende? Antes no. Entonces, a partir de esa semana vos podés pedir, qué sé yo, si tenés que tomar algunas proteínas para que el embarazo sea bien llevado, o necesitas que te hagan alguna ecografía gratuita, o lo que sea necesario para garantizar que hay un correcto desarrollo. Bueno, aquí a partir de ese momento lo puedes pedir, ¿no? Porque esa es la lógica. Los derechos ante el nacimiento operan en el niño desde que es reconocido como infante. Porque si no, no es reconocido como infante. ¿Se entiende lo que se está diciendo? Más allá de que estén a favor o en contra, no estamos discutiendo la posición sobre eso. Cada uno sabe lo que piensa y no venimos a cambiar la postura a nadie. O por lo menos yo, quizás ustedes sí, no sé. Pero yo estoy a favor del aborto, pero no están ustedes obligados para aprobar esta materia a estar a favor del aborto. Y digo, ¿cómo no? Facho. Y usted me dice, vos, trosco. Y empezamos a discutir. No nos interesa eso. Estamos hablando de cómo ha evolucionado y se han transformado las nociones de los derechos, ¿no? Que eso es lo que en ética y ciudadanía tenemos que hablar de eso, no te queda otra. Bien. Una de las características fundamentales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos era que consideraba que la base de la sociedad era ¿qué? ¿Qué? ¿Cuál es la base de la sociedad? ¿Cuál es la base de la sociedad? ¿Cuál es la base de la sociedad? ¿Qué dijiste? No. Esa es la base. A lo sumo eso es lo que funda el Estado. ¿Cuál es la base de la sociedad? Voy a decir cosas y ustedes me dicen si eso no es. Podemos hacer juego, ¿les parece? ¿Las mascotas? ¿La policía? ¿La familia? No, más o menos no. Es la base de la sociedad de la familia. La tercera generación de los derechos humanos dice, la base de la sociedad es la familia. Y como la base de la sociedad es la familia, también se piensa acá que el niño está insertado en el grupo fundamental de la sociedad. ¿Y cuál es el grupo fundamental de la sociedad? La familia. Y por lo tanto el Estado tiene que, para poder garantizar el desarrollo físico, mental, espiritual, cultural, social del niño, tiene que dar una cierta seguridad a la familia. Si la familia no es un lugar sano, el niño no puede desarrollarse de manera sana. Entonces, los estados están obligados, presten mucha atención porque esto puede afectarle a la vida de más de uno, están obligados en dos cosas. En primer lugar, a respetar el punto de vista de crianza de los padres, siempre que sea en lo mejor para los niños y adolescentes, siempre que sea en este sentido de la deuda de la humanidad, lo mejor que tenemos para ofrecer. Pero mientras que no vaya en contra de eso,
los padres claramente deciden su crianza. Por ejemplo, hay padres que deciden criarlo en un contexto católico, otro en un contexto ateo, otro en un contexto judío, otro en un contexto, qué sé yo, musulmán, cada uno islámico, mejor, no musulmán, islámico, ¿no? Y uno no puede discutir eso, ¿se entiende? Yo puedo quizás enseñarle que el Dios que todo lo puede es mi Dios favorito, el Dios de los espaguetis. Y bueno, ¿quiénes son ustedes para juzgar que yo críe a mi familia en esa religión? ¿No? Eso es lo primero. Pero lo segundo es que el Estado está obligado a apoyar a los padres y madres y tutores en este ámbito. ¿Y cómo? Proporcionándole materiales de crianza y programas de apoyo. ¿Qué es esto? Bueno, primero, por ejemplo, acá conocemos algo parecido, que es, por ejemplo, Mis primeros 1000 días. No sé si han escuchado de ese programa, que te dan como una canasta con... Ahora es hasta los primeros 2010. Bueno, está bien. Que ahora tiene ese nombre, otro año tenía otro nombre, va cambiando, que es el concepto de que te dan leche, te dan ropa, te dan una cuna, te dan, ¿no? Y también, aparte de darte objetos materiales, deberían formarte para ser padre, madre o tutor. ¿Cuántos son padre o madre o tutor que saben? Porque la familia más o menos está ahí para apoyarlo. O uno va improvisando, compra un libro, pero el Estado está obligado de dar cursos para saber qué hacer, cómo alimentar, cómo tratar en situaciones de enfermedad, etcétera, etcétera. Yo no sé ustedes, pero yo no conozco, de la gente que yo conozco, madre, padre, tutor, el Estado jamás vino, golpeó la puerta, che, ahora que sos padre, pediste este curso de 4 semanas. No hay que pagarlo o buscarlo. Claro, son privados, pero no, el Estado está obligado a crearlo, eso estoy diciendo. El Estado está obligado, está tan obligado el Estado de crear cursos de formación de madre, padre y tutores, como de que toda instancia de formación de adultos o de trabajo tenga un jardín para sus hijos. Es decir, este lugar acá, la institución de formación docente, la Escuela Normal Superior San Martín, debería tener un jardín para los niños y niñas de sus estudiantes y de su plantel docente. Si te he visto, no me acuerdo, besito en Disney, porque no está. ¿No? Pero es así. Entonces ya nos estamos viendo que algunos derechos no se están cumpliendo y todavía estoy hablando del preámbulo, no dije los derechos, estoy hablando de una cuestión así. Bueno, vamos a hablar los artículos. ¿Cuántos dije que eran? 38. Bueno, los leo rapidito. ¿Por qué no? ¿Cómo vas a enseñar los derechos sin saberlo? ¿Cómo se puede enseñar algo sin saber? Usted me promete que lo va a leer. Entonces yo el jueves que viene le hago preguntas sobre distintos artículos y me los va a poder responder. ¿Sí? Voy a leer algunos, ¿no? Hay 3 artículos que hablan de la edad del niño. Fíjense que no habíamos hablado de la edad todavía. Habíamos dicho 2 cosas más o menos de la edad. Primero, habíamos dicho qué era el niño, este sujeto en desarrollo. Segundo, dijimos que hay un grupo de derechos antes del nacimiento, que ese antes se define estatalmente. Cada estado pone su recorte cronológico. Un día, 4 semanas, 10 semanas, lo que sea. Eso varía enormemente de estado. Dependiendo en qué estado está, es otra cosa. Pero ahora vamos a agregar lo siguiente. El artículo 1 dice, se define niño de la siguiente manera. Niño es todo ser humano menor de 18 años de edad. O sea, si es niño de ese antes del nacimiento definido por el Estado, vamos a ver el ejemplo de Argentina, desde la semana 14
hasta los 18 años. Eso es niño en Argentina. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? En otro estado, supongamos que el día 1 es desde el día 1 hasta los 18 años. ¿Bien? Lo que diferencia es qué tan atrás vamos, pero el tope es 18 años. Es el artículo 1. El artículo 37 también habla de la edad. Dice que nadie menor de 18 años puede sufrir pena de muerte o ir a prisión. Los niños no pueden ser condenados. ¿Por qué? Porque se considera que todavía no están formados. Entonces tienen que terminar su proceso de formación. Artículo 38. En situaciones de conflictos armados, guerra, a partir de los 15 años los niños pueden enrolarse, pueden participar. Entonces, a los 15 años no me van a poner eso, pero no para ir a la cárcel. ¿Es lo que dice? ¿Qué dice? A partir de los 15 años, si tu país está en una situación de guerra, puede enrolarse. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Hay que protegerlo hasta los 18 años, no puede ir a la cárcel hasta los 18 años, no puede ser condenado a muerte hasta los 18 años, pero en una situación de guerra, a partir de los 15 puede incorporarse. Hay unas interesantes contradicciones, ¿no? 38, el último artículo de eso. Bueno, vamos a saltarnos algún artículo porque veo que están ansiosos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que...? No, sí. Yo he diseñado, me he salteado yo un artículo. No es que respondo a la presión social. Voy a los artículos interesantes. Los otros eran cortitos, eran 5 artículos, 10 artículos. Vamos a los artículos 7 al 10, ¿no? Estos artículos hablan de distintas cuestiones que tienen que ver sobre la relación niños, padres y familia. El artículo 7, por ejemplo, habla de que todo niño tiene el derecho de conocer a sus padres. Y si es posible, ser criado por ellos. ¿Se entiende? El si es posible creo que cae maduro, ¿no? Pero no siempre es posible. El artículo 8 habla de que los niños tienen derecho a preservar las relaciones familiares para preservar su identidad. Por ejemplo, si digamos que yo estoy con mi familia o no, que soy adoptado, ¿no? Pero yo soy latinoamericano y vivo en Ucrania. Bueno, el Estado tiene la obligación de permitirme conectarme con mi cultura latina, ¿no? De alguna manera enseñarme de qué es ser latino, cómo se reconocen los latinos, etcétera. ¿Se entiende? Poder formar parte de lo que es mi identidad, porque esta piel que traigo o este cuerpo que traigo grita por todos lados latino. Entonces, no negarlo es una tontería. Ustedes saben, ¿no? Que a nosotros se nos reconoce rapidísimo. Inclusive el latino más payo en Europa dejó de ser payo, se convirtió en latino. O sea, esos son conscientes de ese universo que existe, ¿no? Es bien... yo que soy muy blanco, ¿no? Blanco teta, diría mi vieja. Acá quizás parezco blanco, pero me meté en cualquier lugar europeo y dice, usted claramente es sudaca, ¿no? Lo que sea. Entonces está esa necesidad de permitirnos formarnos con las relaciones que nos forman nuestra identidad. Es simplemente eso. Que después el hijo no quiere tener nada que ver con eso, o cuando es adulto, bueno, tiene su derecho. Pero que lo elija él, no ser elegido por los otros. El artículo 9 habla de que, en medida de lo posible, si la familia del niño está en prisión o exiliado o en situación de encierro, el Estado tiene que... Me estoy quedando sin voz por todo este polvo.
Por eso tenía pensado tomar un particular, porque me voy a quedar sin voz. El Estado tiene la obligación de dar información de la familia. ¿Se entiende? Si está fuera o de manera inaccesible, el Estado tiene la obligación de decir, bueno, a ver, está vivo, no está vivo, está acá, está en esa situación. Y el artículo 10 expande el 9, que dice que, si es posible, debería poder reunir el Estado al niño con sus padres. Bien, vamos del 11 al 17. ¿Ven? Vamos en paquete de derecho. En primer lugar, el artículo 11, el Estado tiene la obligación de evitar que todo niño sea trasladado de manera ilícita o que sea retenido de manera ilícita. ¿Qué sé yo? Cuando un padre secuestra al niño porque es una disputa patrimonial o lo que sea. Del 12 al 15 se establece la importancia del derecho a la participación. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño tiene derecho a ser escuchado en las situaciones que lo afecten, que su opinión sea tomada en cuenta, siempre teniendo en claro en función de la edad del niño y la madurez que tiene, pero preguntarle, por ejemplo, ¿con quién quieres vivir? ¿Con mamá o con papá? Por decirte una tontería. El artículo 16 al 17 establece una extensión de lo que acabo de decir, de la opinión del niño y de la identidad, que es el derecho a la intimidad. El niño tiene derecho a pasar tiempo de calidad, de intimidad doméstica, con su familia, de estar protegido, de pasar un rato con su familia, de compartir momentos con su familia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Le tengo un poco la voz para descansarla, ¿no? Porque me olvido lo que estoy diciendo. Pero si no bajo un poco, se me ha súper secado por el viento. ¿Qué artículo es el que debe ser escuchado? Del 2 al 15. El artículo 18 habla de en dónde está la responsabilidad primordial para la crianza y el desarrollo de los niños. ¿Dónde está? Padres, madres y tutores, que tienen que elegir una educación orientada con el interés superior hacia el niño, es decir, no la educación que yo quiero, sino la que necesita. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Tratando de garantizar siempre que el niño, niña y adolescente logre formarse como sujeto de derechos que es. Y el artículo 19 es mi favorito. Es mío. El 19. Dice, este sí se lo leo completo porque es mi favorito. ¿Es mi favorito? Los estados parte tienen la obligación de promover guarderías para los padres y las madres que trabajan. Vos trabajás, debería existir guarderías estatales para poder dejar tus niños, niñas y adolescentes. Pero ¿sabes qué? Uno diría, no existe para cierto sector social, no existe para nadie. No existe para nadie. Lo cual es más terrible aún. Porque no es un derecho que llegó a uno poco, es un derecho que no llegó a nadie.
Entonces, si un padre o madre quiere trabajar o formarse de cierta manera para dar un futuro mejor y cumplir sus obligaciones parentales, ¿no? Para decir, mira, mi obligación es darle a mi hijo la mejor educación posible. Para eso tengo que trabajar. Porque la educación es gratuita en el sentido de que lo puedo meter en una escuela, pero los útiles no son gratuitos. Cualquiera que haya tenido que comprar las cosas en marzo sabe de lo que estoy hablando. Pero para poder trabajar necesito que el niño esté cuidado de alguna manera. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En vez de dejarlo a un profesional dado por el Estado, tengo que dejarlo con una persona amable. Un tío, un primo, o gastar de mi bolsillo, O pagar una guardería que te sale la mitad de lo que vamos a pagar. Claro, entonces me encuentro en esta situación de que laburo para poder darle lo mejor a mi niño o niña, como son sus derechos, y aún así no puedo cumplirlo. Esta rueda a mí me hace acordar no me haga levantar la voz porque la tengo como media hecha pelota. No, hablo en mi tono de voz normal. Error mío tratar de elevarla. Me hace acordar esta frase de Walt Whitman que decía: corro demasiado para quedarme en el mismo lugar, hago como un montonazo de cosas y lo único que logro es garantizar no ir para atrás. Bueno. Artículos 20-21. Estos son mi segundo tipo de derechos favoritos. El derecho a la adopción. La adopción se dará únicamente por medios competentes y autorizados por el Estado, no agencias privadas, por ejemplo. Y en segundo lugar, la adopción se da sin beneficio financiero. ¿Cuál era el primer requisito? Por medios competentes y aunque el Estado. Claro, autoridades reconocidas por el Estado. No privado, público. ¿No? Los artículos 22 al 24, voy más rápido porque después se me ponen ansioso. El Estado, esto tiene que ver con lo que había dicho yo al principio, el Estado tiene que dar los materiales necesarios para garantizar la salud del niño, niña, adolescente. O sea, tiene que dar los materiales, los remedios, o las muletas, o lo que sea. ¿Se entiende? Y encima te tiene que formar la obligación de proporcionar a los padres educación. Si te he visto, no me acuerdo. Artículo 25. Los niños están garantizados, deben ser garantizados de no ser privados de su libertad. No podemos encerrar a los niños, niñas, de situaciones, salvo que haya una necesidad de atención de salud. Por ejemplo, un niño que tiene que estar internado, que no puede salir por un mes, porque un tratamiento específico, una operación, lo que sea. Salvo esas situaciones que se entiende por contexto, no hay otra justificación de querer dejar a un niño encerrado. Artículos 26 y 27. Todo niño tiene derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Y los padres son responsables de garantizar los medios necesarios para que se desarrolle el niño en este sentido. Es decir, que el niño se desarrolle de manera física, mental, espiritual, moral y social. Ustedes me dirán, ¿espiritual? ¿Por qué espiritual? ¿En una religión? No. Espiritual se habla de conducta. ¿Qué tipo de conducta uno tiene para con los otros? ¿Es crítico? ¿Es pasivo?
es alguien que dice lo que piensa o se queda callado, ¿no? ¿Qué espíritu tiene? ¿Vigoroso, no vigoroso? ¿Se entiende? Ese tipo de espíritu. ¿Vieron cuando dice esa persona tiene un espíritu crítico, un espíritu combativo? Esa lógica de espíritu, la conducta. Ya casi termino, me faltan 2 paquetes. Artículo del 30 al 33 y artículo del 34 al 36. Del 30 al 33 se habla de que los gobiernos tienen que tomar todas las medidas posibles para que los niños no entren en conflictos hostiles, en situaciones bélicas. Por ejemplo, una guerra, que no secuestren niños para hacerlos soldaditos, o venderlos, o explotarlos laboralmente. Bueno, estas 3 cosas suceden. Y artículo 34-36, el Estado debe proteger contra toda forma de abuso o de violencia sexual. Evitar la prostitución, o obligarlo o alentarlo a actividades sexuales ilegales, ser utilizados para producciones pornográficas, etcétera, etcétera. Estos últimos artículos, del 30 al 36, lo vamos a ver más en profundidad en la clase de ESI de maltrato infantil. Así que lo dejamos ahí en suspenso. Bueno, esta es la generación de derechos del niño y adolescente vigente. Es la que se enseña ahora, la que se lee ahora. Los libros, los manuales son los que les piden enseñar sobre derechos, se basan en esto. Pero esto no está exento de críticas y no está exento de la necesidad de pensar una 4ª generación de derechos que actualmente se está discutiendo. En primer lugar, uno de los problemas que tiene esta 3ª generación es que tiene una mirada del niño occidental. Es decir, así como los países europeos consideran que es el niño, asumió que todos los países del mundo lo iban a interpretar de tal manera. Pero no todos en todo el mundo comprenden a los niños en este sentido. Por ejemplo, en la Carta Africana de los Derechos y el Bienestar del Niño de 1999, que va en contra de esta declaración, cambia la idea de responsabilidad. En la occidental, ¿quiénes son los responsables del desarrollo del niño y adolescente? La familia, ok. Pero ¿quién es la familia? Madres, padres, tutores, ¿no? En África, el continente, tiene otra cultura, donde no existe el concepto de la base de la sociedad en la familia. Porque entiende que cada sociedad es un grupo. Entonces, los responsables del niño es el grupo social, el pueblo, un pueblo. Entonces, si bien el niño es hijo de, todo el pueblo es responsable de su desarrollo físico, mental, espiritual, moral. ¿Se entiende? Entiende la niñez de otra manera. Por ejemplo, nosotros, lo que vos haces con tu hijo es cosa tuya y lo que yo hago con mi hijo es cosa mía. En los pueblos africanos no. Todos participamos en cómo consideramos que es la mejor formación del niño y niña. Es decir, que si el padre no está, yo soy responsable también de lo que le pasa a ese niño y niña. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Cambia radicalmente la manera de entender a la niñez. Esa es una crítica. No en todas partes del mundo el niño se entiende como inmediatamente un sujeto de derechos que responde al sujeto de responsabilidades que es los madres para tutores. La segunda crítica es
que si bien la segunda generación era idealista, esta también es idealista. Porque no considera en ningún momento los problemas y las diferencias económicas, políticas y culturales de distintos países para cumplir estos derechos. Los países más pobres tienen mayor dificultad para satisfacer el rango mínimo de estos derechos. No todos los niños viven en condiciones de igualdad. Pensemos lo siguiente. Digamos que yo quiero denunciar el abuso sexual hacia un niño. Me tengo que ir aquí en Argentina a un departamento de justicia diciendo tal niño ha sido abusado por tal o cual. El sistema legal que tenemos nosotros para proteger a un individuo después del abuso genera una situación muchas veces irrisoria. Primero porque en algunos países no existe, y acá en Argentina, y como en muchos países latinoamericanos, el sistema legal es inoperante. O no va a la cárcel el violador, o sufre una condena irrisoria de 3 meses, o decir, pero eso no va a la mano de la acción. Entonces, nos encontramos que si el Estado tiene la obligación de crear un sistema que proteja, pocos o ningún Estado actual ha logrado crear un sistema jurídico eficiente para poder realizar y hacer efectivos estos derechos. Los sistemas de asistencia, la policía o los hospitales, por ejemplo, no están debidamente acomodados a los niños. Los hospitales en principio están pensados para adultos. En principio. Y la policía está entrenada en principio para manejar adultos. No está pensada para relacionarse la policía y el hospital. Me fui de lo legal, para que vean que no es solamente eso. No están formados, ni educados, ni tienen los instrumentos para qué hacer con un niño en una situación de vulnerabilidad, a pesar de que el Estado tiene la obligación de prevenir todas esas situaciones. Y otra crítica es que en situación de guerra, si el Estado no puede proteger a sus propios ciudadanos, ¿cómo va a proteger a los niños? No hay manera. No se pueden aplicar los derechos del niño en un Estado que no puede garantizar la paz en su propio territorio. Esto va de la mano con otro problema. ¿Recuerdan lo que yo había hablado de los apátridas? ¿Qué había hablado de los apátridas? ¿Cuál era el problema de la apátrida? ¿Y qué pasa si te quedas sin patria? Y si no, eso, no tenés derechos. Si no tenés patria, no tenés un Estado que vele por tus derechos. Eso con el adulto. Pero con el niño pasa exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Un adulto apátrida quizás nació en un Estado y después se fue. Un niño apátrida quizás nació ya en condición apátrida. Nació en tierra de nadie. Si ya es difícil recuperar los derechos perdidos en el apátrida adulto, imagínense cómo proteger a alguien que nunca de los jamás se fue parte de ningún sistema jurídico o legal. Vive en una constante situación de abandono, de precariedad, de emergencia. Por lo tanto, muchos intelectuales actualmente están diciendo que es necesario una cuarta generación de derechos. No está ni dibujada, no está ni sugerida, no está ni escrita. Se está discutiendo actualmente esa necesidad.
Algunos de los derechos que se están postulando los vamos a ver nosotros en las próximas clases de derechos urbanos y derechos ambientales. Y ese. En esas 3 clases vamos a ver más o menos algunos caminos que se están tratando de sugerir para poder satisfacer esta problemática que es transversal. Bueno, dudas, preguntas, interrogantes, comentarios, insultos, nota al pie, crítica constructiva, crítica destructiva, como el cristal, clarísimo. Seguro, porque le hice preguntas sobre los derechos humanos que fue la semana pasada y no se acordaron nada. Bueno, ¿cómo enseñar esto? Es fácil. No es tan difícil como los dilemas morales. Primero, porque la mayoría de la información que se construye sobre ética y ciudadanía orientada al jardín es sobre los derechos. Es el 90% de la documentación creada está pensada para esto, como si fuese la única área que se hace. Pero bueno, está bien. Por lo menos este tema tenemos, pone el derecho del niño, jardín o maternal o lactantes o lo que sea, y te sale una parva de cosas. Un montonazo, hay muchísimo. Siempre, como bien saben ustedes, es más fácil conseguir para jardín que para maternal información, ¿no? Es como que para maternal uno cambia los pañales y ya está, ¿no? Es como el concepto que se ha construido, un estereotipo. Pero hay. Entonces, yo he traído 3 actividades pensando en 3 niveles de desarrollo para trabajar algunos de estos derechos. En el recursero que les he dado, hay creo que 3 documentos como de 100 páginas más o menos cada uno, que están llenos de actividades y cosas así. Para que después no digan no hay o no encuentro. Entonces empecemos con lo maternal. Bueno, me costó decidirme. Lo primero que había pensado para maternal, tenía muchas ideas todas malas. La primera fue un poema, ¿no? Hay un poema clásico que ustedes quizá lo conocen, que es ¿Quién le puso el nombre a la luna? No sé si lo conocen. ¿Ustedes sí lo conocen? ¿Quién le puso el nombre a la luna? Habrá sido la laguna que de tanto mirarla por la noche decidió un día llamarlo luna. ¿Quién le pone nombre a las cosas? ¿No? Entonces, será un señor que pone nombres, que saca nombres a la nombrería. Entonces habla mucho de los nombres. Pero no me gustó, primero porque me pareció demasiado verbal para lo maternal. Quizás para más adelante, pero... Entonces cambié y pensé lo siguiente. ¿Cómo reforzar el derecho a la familia? ¿Cómo? Entonces digo, le pedimos permiso a las familias y les solicitamos que nos envíen fotos de su núcleo familiar o de la gente de la familia extendida que es recurrente en la casa, ¿no? Porque el núcleo familiar es, qué sé yo, mamá, papá y hermano, pero todos los días o todos los domingos va el tío, qué sé yo, no sé. Entonces pedimos del núcleo y de la familia extendida recurrente. ¿Bien? Pedimos permiso, obviamente. Y pedimos que nos den una foto y que nos digan ¿qué? Que nos den la información de su nombre básico,
su rol en la familia, madre, padre, tío, tía, abuela, abuelo, lo que sea, y algo que les guste hacer. Jugar a la pelota, charlar con amigos, cocinar, bailar. Entonces, qué sé yo, el abuelo Raúl, que le gusta bailar, ¿no? Así, sencillo. ¿Qué hacemos nosotros? Con esas fotos hacemos unos carteles, ¿no? Yo me lo imaginé circulares, como que expandimos la foto del rostro, y a nuestros estudiantes de sala maternal le acercamos los carteles. Yo me lo imaginé con un palito, como un chupetín, ¿no? Se lo acercamos a una distancia más o menos de 40-45 centímetros por 20 segundos. ¿Y qué decimos? Bueno, decimos lo que sabemos, ¿no? Su nombre, Raúl, el abuelo, Raúl, el abuelo, que le gusta bailar. Raúl, el abuelo, que le gusta bailar. Raúl, ¿sabes? Por 20 segundos. Pero sí, ¿no? Y bueno, qué sé yo, algo así, no sé. Como te parezca más adecuado que estimule la atención y mirada del infante. ¿Bien? Y luego lo hacemos 2 veces, 3 veces. ¿Para qué? Para que unifique los siguientes sonidos e ideas. Raúl, el abuelo, el que le gusta bailar, y así con toda la familia, ¿no? Entonces, luego de eso, podemos, con todos los carteles, supongamos que tenemos 4 carteles, los mostramos de vuelta a los 4, después de esta doble actividad de 20 segundos cada una por cada una de las máscaras o de los carteles, y le podemos cantar una simple canción que hable sobre la importancia de la familia. Yo me busqué una que es muy cortita y dice: una familia, linda familia, la que me quiere, la que me cuida. Una esperanza, un sol que brilla, todo mi mundo es mi familia. Entonces, una familia, Raúl, el abuelo, ¿no? Pero es así, no. Entonces, ahí estamos promoviendo un conjunto de nociones que se anudan con el derecho de saber quién es mi familia, reconocer mi familia y que sea parte de mi identidad. El abuelo que baila, la tía que le gusta jugar al truco, lo que sea, no sé. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es una actividad muy sencilla, pero que reafirma un conjunto de derechos que yo he mencionado: familia, identidad, relación. Bueno, para el tránsito entre maternal e inicial, yo pensé una actividad como en 2 partes. Digamos, la primera parte y digamos la segunda parte. Podemos pedirle a nuestros estudiantes que dibujen un recuerdo. Dibujen un recuerdo. Podemos, dependiendo de qué tan osados sean, podemos decir: dibujen un recuerdo agradable. O puede decir: dibujen un recuerdo agradable o desagradable. Eso ya depende de ustedes con qué comodidad se sienten. Luego les pedimos que traten de explicar qué han dibujado, qué han recordado. Y nosotros como docentes, nosotras como docentes, vamos a identificar qué derecho se protege. Entonces, por ejemplo, un recuerdo agradable: el día que jugué a la pelota. Ah, bueno, qué importante, ahí está el derecho a jugar. Todos los niños y niñas tienen derecho a jugar. El día que fui a la escuela y trajeron animales para hablar sobre los animales. Ah, qué importante. El derecho de la educación. Todos los niños tienen derecho a educación. ¿Me entienden cómo es? El día que me junté con mi abuelo Raúl a bailar. Ah, qué importante. El derecho a la familia. Todos tienen derecho a la familia, ¿no? ¿Se entiende? Es una actividad muy sencilla, pero le permitimos conectar sus propias experiencias personales
con una noción de derecho. Esa es la primera parte. Ok. Si se animaron a la parte de situaciones desagradables, o no quieren hacerlo, pero quieren otro paso, pueden traer ustedes imágenes de situaciones conflictivas, de nutrición infantil, maltrato, abuso, robo. Las imágenes que aparecen frente a esto, que ustedes ven en los manuales, son dibujos, no son fotografías, ¿no? Son dibujos claramente para esta edad. Y le pedimos lo siguiente, que escojan una imagen de las que presentamos, a las que les llame la atención. Cualquiera, qué sé yo, digamos, maltrato, un adulto pegándole un chirro en la cola a un niño, ¿no? Digamos. Y le preguntamos, bueno, ¿por qué la escogió? ¿Qué está viendo ahí? Bueno, podemos encontrarnos dos tipos de respuestas. Mi papá me hace eso, ¿no? O me parece que está mal, o me parece que el niño está triste, o me llamó la atención, ¿no? Ante la primera respuesta, en la clase de maltrato infantil les voy a decir qué se puede hacer frente a eso. Así que eso le ponemos un pinche. Y hay una clase para cada cosa. Y ante la segunda, decimos, bueno, ¿qué es lo que no se está respetando? ¿Qué derecho se está invalidando? Por ejemplo, le están pegando al niño. Bueno, se está invalidando el derecho de que todo niño merece recibir amor y comprensión. En vez de ser golpeado el niño, debería ser atendido, ¿no? Supongamos que el niño lo ha retado porque ha cometido una macana, entre comillas. Bueno, en vez de explicarle, decirle por qué eso está mal, lo que sea. ¿Se entiende? Sí. Y por último, esta actividad le puse nombre. A la otra también. Le puse todos tienen un derecho. Y la anterior le puse el nombre a mi familia. Esta se llama ¿estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo? ¿Para infantes? ¿Eh? ¿Para infantes? Para infantes. Siempre doy 3 ejemplos, ¿no? Para cuando me digan no sé qué enseñar, yo me gusta dar los ejemplos y decir, mira, todas las clases que yo he dado tiene posibilidad. Si yo, que soy un bruto, lo pude pensar, ustedes. Es un juego. El juego consiste en lo siguiente. Quizás lo escribimos en el pizarrón para empezar a reforzar el tema de la escritura, quizás ponemos imágenes, o quizás lo hacemos de forma oral. Decimos que vamos a hacer una afirmación como docentes, y el estudiante o los estudiantes tienen que decir si están de acuerdo o no están de acuerdo y por qué. Entonces, por ejemplo, digo una frase. Yo tengo acá como un listado. Le leo toda la frase y después analizamos una. Prefiero callar lo que pienso para no hacer el ridículo en público. ¿Estoy de acuerdo o en desacuerdo? Todos los niños tienen que jugar al fútbol, mientras que todas las niñas tienen que jugar a las muñecas. ¿Estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo? Los ricos merecen un trato mejor porque tienen más dinero que los pobres. ¿Estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo? Los pobres no merecen educación. ¿Estoy de acuerdo o estoy de acuerdo? La maestra manda a sus alumnos y mi papá manda a mi mamá. ¿Estoy de acuerdo o de desacuerdo? A ver, sin lugar a dudas, estas frases van a generar un debate. Algunos van a estar de acuerdo, otros de acuerdo. La idea de esto es que a través del debate nosotros podamos establecer qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Vieron que yo les comentaba con los dilemas morales que ustedes querían enseñar moralidad. Con el dilema moral teníamos que enseñar a pensar
Bueno, a partir de los derechos, enseñamos qué derechos queremos permanecer, a qué le queremos prestar atención. Por ejemplo, la empatía, la comprensión, el amor, el respeto, etc. Bueno, dudas, preguntas, interrogantes, comentarios, insultos, crítica constructiva, crítica destructiva, color. ¿Creen que esto puede ser enseñable? ¿Eh? Bueno.